Listo, pues no sé cuánto tiempo más les parece que empecemos. Hola. Listo, pues les parece si comenzamos. Ya se encuentra también esta transmisión en vivo, entonces ya la pueden encontrar en sus plataformas y compartirla. Y pues bueno, el día de hoy tengo una gran invitada, Dani Digit, que nos va a compartir el tema sobre cómo acompañar a la diversidad sexogenérica, ¿no? Como terapeutas, pues es importante poder estar sensibilizados y poder hacerlo de una manera adecuada. Entonces, es por ello que el día de hoy traemos por aquí a Dani, que nos va a compartir más sobre el tema. Ella es una experta en el tema y estoy muy contenta de poder presentárselas. Entonces, pues las dejo en manos de ustedes y Dani, bienvenida. Ay, muchas gracias. Estoy muy feliz de volver a mi segunda casa. No, Praxis para mí fue muy especial. Sigue siendo muy especial porque ahí se catapultaron muchas cosas. Recuerdo cuando estaba de ese lado en el que pues yo igual compartía con muchos terapeutas. Hoy en día nuestros caminos pues se separaron, pero mi corazón siempre está ahí, ¿no? Sin duda yo he aprendido mucho de todos los colegas que integran esa muy bonita comunidad y también pues yo fui trabajadora ahí, ¿no? Que es mi hermana y pues todas las personas que estuvieron ahí y que aún siguen sumándose, pues espero que esto sea algo que pueda sumar, ¿no? Si bien hice una presentación muy rápida porque pues tenemos el tiempo encima, una, y dos, creo que traté como de simplificar lo más que se puede, porque creo que hablar de cómo dar un acompañamiento de manera muy específica es imposible, dada pues todas las circunstancias que siempre convocan al estar en un espacio terapéutico. Entonces ahorita voy a compartir una presentación, así muy rápido, porque la intención también es pues que podamos dialogar, ¿no? Ya sea desde alguna experiencia que hayan tenido, desde alguna dificultad, ¿no? Si bien hoy nos encontramos ante toda una revolución del género que sí es necesaria y también eso nos convoca a que podamos pues quizá saber más sobre el tema, poder indagar y sobre todo pues desafiar, ¿no? Esto que se conoce como la epistemología de la diferencia sexual, que son estas referencias que se utilizan, ¿no? También quisiera compartir o empezar compartiéndoles una experiencia que tuve, porque creo que eso lo hace también mucho más, digamos, imperante, ¿no? El hecho de que pues podamos profundizar mucho en esto y sobre todo podamos abrir, ¿no? Nuestra mirada. Yo trabajo actualmente en la unidad de salud integral para personas trans, en el área de psicología. Estoy en el área de salud mental. Yo soy psicóloga, doy acompañamientos, abro historiales clínicos para personas que de algún modo quieren iniciar una transición corporal, ¿no? Porque ahorita vamos a indagar un poco como a qué me refiero con todo eso. Sin embargo, pues bueno, parte también de mi clínica es obviamente estar abierta, ¿no? A cualquier escucha que amerite el Hola. caso en particular. Hola. Bueno, sigamos ahorita y yo creo que damos los últimos 10 minutos, 20 minutos, voy a tratar de apurarme, para que podamos dialogar, ¿vale? Si bien parte de lo que les comentaba es que hace poco fueron a rotar unos residentes por parte del FRAI, ¿no? El FRAI es un centro psiquiátrico que se encuentra aquí en la Ciudad de México y es donde pues se dan muchos casos, ¿no? Muchos casos de que en algún caso requiera, amerita más bien algún tipo de pues, digamos, tratamiento que a lo mejor implique, ¿no? Ya sea el que estén ahí, el que puedan tener algún, ya sea que se queden ahí de tiempo parcial, tiempo definido, pero de algún modo es un acompañamiento que se da en ese espacio, ¿no? Es uno de los centros más importantes porque, pues, si bien es un espacio institucional y es una referencia importante porque, pues, de algún modo también trabajamos de manera interdisciplinaria con psiquiatras, ¿no? Y nos comentaban estas personas que para ellos fue impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente merita como una subespecialidad. Yo no lo veo así, obviamente, porque pues si bien pues es que estamos hablando de necesidades muy específicas, ¿no? Y particulares de las personas. Y si bien todo lo que implica, por ejemplo, las poblaciones o personas trans, más bien en este caso, pues si bien vienen con necesidades muy específicas, vienen pasando por estructuras sociales muy complejas y complicadas, que de algún modo también hace que desde estos factores psicosociales requieran, ¿no? Algún tipo de trato con cierta sensibilidad, cierta aproximación a ciertos temas. Y creo que, pues, de algún modo también abrió mucho mi vista, porque yo sí lo veía desde, pues, ¿cómo? O sea, porque a mí me preocupaba que de repente me llegaran a mi consultorio,
referencias, que creo que es algo bueno, ¿no? De algún modo, cuando alguien, o cuando algún especialista no se siente preparado para poder dar algún, poder seguir un caso, pues lo recomendable es poder canalizar, pero qué bien también, pues que puedan contar con esta sensibilidad, esta preparación al momento de intervenir, ¿vale? Entonces ya, para no darles más, ahora sí que recorridos, me gustaría compartir una presentación, solo que les pido una disculpa porque yo soy cero tecnológica, lo saben, muchas personas lo saben, entonces creo que eso es algo, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Me voy a salir tantito de acá para poder dar pie a una mini presentación. Entonces, ay, aquí está. Bien. Bien, pues espero que puedan ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve Se bien? ve súper. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es básicamente, o sea, como si bien fue una presentación muy rápida, la idea obviamente es como dar algunos puntos muy específicos, ¿no? Acompañando a la diversidad cetogénica, para eso preparé un recorrido sumamente, pues, sintético, diría yo. Es una ruta crítica que considero yo importante, pues, para poder abordar, ¿no? Que, pues, tiene que ver con tener un poco de contexto histórico, ¿no? De pronto, con mucho de lo que implica, ¿no? Las experiencias que atraviesan a la diversidad sexogenérica, ¿no? También saber un poco a qué nos referimos con ese concepto, que si bien nos ha ayudado mucho para tener una perspectiva amplia, ¿no? Que implica el reconocer tanto las experiencias, reconocer la historia, ¿no? La historia, porque si bien las corporalidades tienen historia. Y eso implica el poder adentrarnos, el que podamos desafiar, que podamos cuestionar la forma en la que nos han enseñado a pensar los cuerpos y también a relacionarnos desde ahí, ¿no? Después, pues me pareció importante poder hablar sobre ciertos factores de riesgo que atraviesan, pues ahora sí que que atravesamos las personas de la diversidad, porque yo me incluyo, algunas estadísticas que implican algunos desafíos, ahorita vamos a revisar por qué. Considero importante agregar unos conceptos clave que, si bien no existe una epistemología clara que nos diga cómo abordar, ¿no? Un caso, ¿por qué? Porque la idea, o sea, cada quien viene con una preparación, ¿no? Si bien para los que estudiamos psicología o alguna rama, o sea, ya sea desde la psiquiatría, y que demos alguna construcción de un caso, sabemos que requerimos de una epistemología, es decir, toda una aportación, ¿no? Ya sea científica, que esté avalada desde una serie de construcción de casos y que al mismo tiempo sea nuestro soporte al momento de escuchar y que nos permita direccionar un caso, ¿no? Eso pues no me voy a meter en tanto rollo, creo que cada quien maneja desde su enfoque la mirada. Aquí lo que vamos a hacer es que sí necesitamos partir del entendimiento, ¿no? A qué nos referimos con ciertos conceptos y eso nos va a dar también mucha perspectiva, nos va a ampliar lo que implica, ¿no? Estas coyunturas que son muy importantes. Y bueno, quizá aquí sería bueno como partir de algunos modos de intervención, de los cuales pues nos van a servir, ¿no? Obviamente no son pasos a seguir, sino más bien el que podamos nosotros tener esta mirada y una sensibilidad, y para eso pues, aplicar ciertos recursos con los que se cuenta, ¿no? Y que se ha visto que han sido eficaces. Y también quise agregar, ya no me dio tiempo de agregarles algunas referencias institucionales, creo que esa les voy a pasar mi contacto para que se las pueda pasar, porque pues por las prisas ya no las pude agregar, pero yo se las adjunto con mucho gusto si así lo desean. Y lo que me pareció importante, las recomendaciones bibliográficas, ¿no? Porque de algún modo poder incluir estos aportes desde la literatura también nos van a ayudar mucho a poder ampliar todo no nada más conocimientos, sino algo que tenemos que tener en mente es que hablamos de experiencias, son vivencias. Entonces, no hablamos únicamente de teoría, no hablamos únicamente de conceptos o nomenclaturas, ¿no? Que cada vez se están ampliando y qué bueno, pero estamos hablando de vivencias, estamos hablando de una persona que viene acongojada, que viene adolorida y que quizá venga desde muchos rechazos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Um, Aquí me pareció muy importante partir de un contexto histórico, ¿no? De la diversidad sexogenérica. Aquí agregué unas letras, pero bueno, sabemos hoy en día que hay una proliferación de identidades, de expresiones, de orientación sexogenéricas. Aquí la cuestión no es tan como
de pronto, que creo que hay una confusión muy grande, muy, muy grande, ¿no? De pronto hay algo que tiene que ver mucho, y lo veo también tanto en especialistas, ¿no? Que tienen que ver con cualquier, digamos, rama o centro de escucha, que a veces la identidad es lo que, la primera angustia que va apareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos regresa seguridad, nos da muchas cosas, muchos entendimientos que pareciera que buscamos luego a catalogar a las personas, ¿no? Por ejemplo, adjudicamos una mirada, ¿no? Corporal, y de ahí la asociamos directamente con lo que nos enseñaron a pensar, y de ahí es donde viene mucho esta crítica, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, aquí puse algunas letras que forman parte de la diversidad sexogenérica, pero son muchísimas, ¿no? Y ya están, muchas personas ya dicen que hablan de un espectro, hablan de toda una serie de nomenclaturas, pero pues bueno, yo digo que todas las identidades en general son dolorosas. ¿Por qué? Porque nos habita un aparato psíquico, el cual pues cada quien lo asume desde su experiencia. Y de ahí pues cada quien ve cómo se las arregla, ¿no? Con las identidades que ya están allá afuera. Las identidades son colectivas, no es que de pronto alguien se la saque de la manga y diga, yo ahora me siento, porque de pronto de verdad, hay tanta, es una pena de verdad cada que escucho personas, incluso especialistas, de verdad, decir que de pronto hay personas que se consideran una mesa, que se identifican como, bueno, es que eso para empezar no es posible. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy importante y creo que lo podemos ver desde ahí, ¿no? Michel Foucault, en uno de los libros que yo sugiero en bibliografía recomendada, habla en Historia de la Sexualidad, ¿no? Donde habla sobre la discursividad, que esto no se limita nada más al campo del discurso, sino habla de todas las condiciones sociales, culturales, políticas, históricas, que hace posible mencionar algo, reconocerlo. Esto que se llama como paradigma y que forma parte de algo que mira y que al mismo tiempo lo vuelve tangible, lo vuelve creíble. Entonces, esto ya llegó aquí, ya nos interpela de una u otra manera, y pues más bien será cuestión de que cada persona se cuestione pues cuál ha sido su relación con todo eso que pues ya está allá afuera. Bien, aquí podemos hablar un poco de estas letras, de este acrónimo, que como se llama, que forma parte de la diversidad genérica, que son como las más tradicionales, pero pues son muchísimas más. Entonces, pues sí, ya hablamos de un abanico, y yo diría que es un abanico de posibilidades, ¿no? Hace poco dialogaba con un compañero de la clínica que decía, con justa razón, que sí se molestaban porque de pronto hay mucho escepticismo, hay mucha reticencia de grupos conservadores, grupos que pues lo ven, les da risa, pero bueno, es que son recursos para que las personas puedan identificar una experiencia, porque sabemos que una experiencia no se puede tipificar. Es una experiencia que está todo el tiempo rodeándose, compartiéndose, y de ahí, bueno, cada quien la asume, ¿no? Porque no existe una sola forma de asumirse lesbiana, que es la primera letra, lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, una persona transexual, intersexual, queer o asexual, ¿no? Cuando hablamos de lesbiana, bueno, sabemos que hablamos desde pues, estas mujeres que sienten una orientación sexoafectiva por mujeres, personas gays que sienten, o son hombres que sienten atracción por personas de su mismo sexo, igual hombres, bisexual que sienten atracción, perdón, por ambos, ¿no? Una persona travesti, bueno, sabemos que anteriormente pues era difícil que personas trans pudieran nombrarse como tal por todos los desafíos que había, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre este contexto histórico porque es importante. Hay personas que se asumen todavía como travestis, ¿no? Y muchas, muchas. Y está bien. ¿Por qué? Porque es una forma también de reivindicarse desde la historia, desde esta dificultad para nombrarse, y porque también hay muchas interseccionalidades que nos atraviesan como identidad, ¿no? Esto de interseccionalidad a mí me gusta mucho mencionarlo porque es una categoría analítica importante propuesta por Kimberly Crenshaw, que es una feminista racializada. Es una feminista negra que a finales de los años, de los 20, perdón, sí, del siglo XX, perdón, la propone justo para hacer una experiencia, para poder analizar las experiencias que se circunscriben desde la raza, la etnia, la nacionalidad, porque obviamente eso implica que haya una lectura social y cada quien lidia desde ahí, ¿no? Aquí estamos hablando más que nada de identidades de género. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ello, pero la idea es obviamente ver cómo cada identidad es asumida por una experiencia, y cada quien desde su contexto la articula, la desarrolla y se asume viviendo con ella, ¿no? Aquí había también hay un debate muy interesante porque aquí podemos ver tres T, ¿no? Hay personas también que en un momento se mencionaron y todavía sigue usándose como personas transgénero. Muchas personas no están de acuerdo por todo el uso, ¿no? Que había desde la parte médica. Entonces hay personas que se asumen más como personas trans, ¿no?
Aquí trans también ya sea, aquí donde hablamos de las personas trans, podemos hablar también de personas que de algún modo se asumen dentro del paraguas trans, ¿no? Porque ya no hablamos de una identidad binaria, ¿no? Y que esto viene a presentarnos nuevos desafíos cuando hablamos de las personas no binarias. ¿Por qué? Porque viene a cuestionarnos todo, tanto a personas transbinarias como personas cisgénero. Ahorita vamos a hablar también un poco de esas categorías. Pero bueno, como les digo, esas categorías nos han ayudado, nos ayudan mucho a pensar desde ahí, ¿no? Personas queer que tienen que ver con igual estas propuestas, ¿no? Políticas que renuncian, ¿no? Categóricamente a la identidad lesbiana, gay. ¿Por qué? Porque dicen pues que algún modo está atravesado por la clase. Entonces hay personas queers que pues igual desde este desafío político, desde esta incomodidad dentro de todo lo que se ha movido, pues deciden asumir esta identidad, ¿no? Y personas asexuales también, ¿no? Personas intersexuales no las mencioné, perdón, que de algún modo son personas, ¿no? Personas que nacen con un aparato mixto, por así decirlo, en la cual pues tienen toda una variabilidad cromosómica, hormonal, que tiene que ver desde la parte sexual, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más también sobre esto, y por último las personas asexuales, que también pues de algún modo hablamos de un espectro dentro de las personas asexuales, porque pues son personas que de algún modo también desafían mucho y que no se identifican con estas tradiciones, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones erótico-afectivas y también con las identidades tradicionales, ¿no? Bueno, para igual no meterme más en eso porque eso es toda una clase larguísima, entonces vamos a partir un poco del contexto histórico. Acá hablamos, ¿qué nos referimos cuando hablamos de la diversidad sexogenérica? Bueno, a mí me gusta también mucho situarlo desde la propuesta de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis en sus escritos, porque tiene varios donde hace un análisis muy interesante desde el contexto latinoamericano, nos habla que es una propuesta política para hablar sobre todas esas experiencias, todas esas personas que se separan, ¿no? Del régimen heteronormativo, ¿no? Si bien anteriormente pues quizá era muy difícil poder hablar de todo ese abanico, sino únicamente quizás se hablaba de personas gays o personas lesbianas, ¿no? Que si bien, más bien remontándonos, hablamos del uso de la categoría homosexual para poder referirnos a todas las experiencias que hoy en día tienen más nombre, tienen mucho más sustento y sobre todo tienen mucho más, pues sí, desde el campo de lo epistemológico, mucho más recorrido, ¿no? Cuando hablo del régimen cis-heteropatriarcal es necesario partir de que pues venimos de ahí, de una matriz, ¿no? Y que es el resultado de toda una serie de creencias, de paradigmas, ¿no? El régimen cis-heteropatriarcal asume el que pues llegamos a un mundo donde ya está completamente interpretado, que tiene una raíz heterosexual y que el deseo, cuando me refiero al deseo, me refiero un poco desde esta perspectiva psicoanalítica, que es lo que nos moviliza, ¿no? Todos nacemos con un deseo y al entrar al campo de lo cultural, pues de algún modo empezamos a asociar con base a todo esto que vamos simbolizando, que vamos registrando en nuestras memorias. Bueno, pues de pronto desde el momento en el que llegamos nos eligen un nombre, nos eligen todo un estilo de vida ya impuesto, y de ahí pues partimos de que ya es un régimen, a nadie le preguntan, ¿no? Dan por hecho que hay un régimen heterosexual que es obligatorio, ¿no? Todo el mundo considera que es la forma correcta de vivir, que es lo natural, ¿no? Esta idea de la naturaleza humana que tanto daño nos ha hecho, bueno, pues viene de ese régimen cis-heteropatriarcal, ¿vale? Y ahora, porque es importante hablar de esta lucha por la despatologización de la homosexualidad y la transexualidad. Bien, si bien todos estos tratados internacionales que son importantes para la psicología y la psiquiatría, que si bien sabemos que el APA, que es esta Asociación Psiquiátrica Americana, propone, ¿no? En el DSM, en ese caso todavía hasta el DSM-3, que fue derogado en 1974 cuando por fin quitan la homosexualidad dentro de los criterios de trastornos. Si bien la homosexualidad englobaba parte de la transexualidad, si hacemos un uso de las genealogías, pues las personas transexuales no podían nombrarse precisamente por la discursividad, porque las condiciones no lo posibilitaban. Hoy en día ya, pero anteriormente no. Entonces, estos análisis pues se quedan muy cortos, ¿no? Tristemente era la homosexualidad. La homosexualidad es una categoría médica que surge por mediados del siglo XIX, que era casi a finales del siglo XIX, si no me equivoco, surge como esta propuesta en la que pues era marcada desde una patología, y justo el término heterosexualidad también surge desde la otra parte, ¿no? Para hablar sobre un sistema de algún modo asimétrico donde la heterosexualidad es marcada como lo natural, como lo bueno, como todo esto que tiene que ver desde la forma en la que nos enseñaron a pensar,
¿no? Y si bien, pues la transexualidad, pues tristemente, y aunque no lo crean, también formó parte todavía de las series, que es de la clasificación de enfermedades propuesta por la Organización Mundial de la Salud. La homosexualidad, si bien fue hasta 1930, cuando por parte de esta asamblea, pues se destituye, pero llega la otra parte en la cual, pues todavía la transexualidad estaba tipificada como una patología. Estaba desde el término transexualismo, ¿no? En las series fue hace en el 2000, bueno, en la versión más reciente donde hacían todo una modificación justo por todas las propuestas, porque sí fue una lucha. Si bien la lucha de las por la despatologización tanto de la homosexualidad y la transexualidad tiene que ver desde los grupos callejeros. Es decir, grupos que ponían el cuerpo, había resistencia. Con resistencia me refiero pues a todas estas fuerzas que había, ¿no? Imperantes que tenían que ver con violencia, que tenían que ver con, se les negaba tanto la identidad y eso era pues era resultado desde el ostracismo, ¿no? Hasta la fecha hay países que aún siguen tipificando la homosexualidad como un castigo y tiene repercusiones hasta con la vida, hasta la fecha. Veamos lo grave del asunto. Fue en México cuando aquí lo puse, de hecho fue en 1939 la primera marcha del orgullo, ¿no? Eso tiene una raíz obviamente también en la cual pues surge, ¿no? Aparte, sabemos que a partir del 68 es cuando vienen muchos grupos insurreccionales a marcar, ¿no? Una referencia importante por toda la cuestión política que estaba atravesando en los contextos, ¿no? Los grupos de izquierda de algún modo también, o sea, la parte, esta rebelión corporal también se suma dentro de las izquierdas, ¿no? Al menos en el contexto mexicano, pero también fueron luchas a nivel mundial, ¿no? A partir del 68, pero fue aquí en 1969 cuando estos grupos, de algún modo, se empiezan a generar, pues igual, frentes para poder organizarse y poder interpelar a todo este régimen heteropatriarcal del que les hablé, ¿no? Entonces, imagínense, en 1974 la homosexualidad se descarta del DSM-3, ¿no? Y la transexualidad, bueno, es algo apenas reciente, aún sigue habiendo mucho esta perspectiva patologizante, tristemente, que es lo que aún estamos batallando muchísimo, pero nos falta demasiado. Y si bien creo que es importante hablar sobre que estamos en una crisis de la epistemología de la diferencia sexual, muchos autores nos los han puesto sobre la mesa. Hablamos sobre todos estos tratados científicos, todo esto que tiene que ver con lo moral, religioso, industrial, todas estas referencias que de algún modo constituyen una perspectiva sobre los cuerpos, ¿no? Si bien sabemos que cuando empezó todo esto, de la categoría género, que ha sido muy debatida, pero al mismo tiempo es un análisis muy importante que nos ha permitido poder profundizar desde los contextos que tienen que ver con el cuerpo sexuado y generizado y todos los alcances han ido teniendo. Si bien desde los estudios de las personas intersexuales es que empieza a cobrar mayor fuerza, que empiezan estos estudios desde la diversidad sexogenérica para poder ampliar estas perspectivas, pero si bien ya a mediados creo que fue a finales de los 20, fue cuando ya estas epistemologías que tenían que ver desde el psicoanálisis, que tenía que ver desde la psicología tradicional, pues de algún modo ya no nos estaban respondiendo nada. Fue rebasándonos las experiencias de las corporalidades de la diversidad y hoy en día hablamos de construcción, ¿no? De una construcción que tiene que ver y que ya contamos con grandes referentes. Al último les voy a agregar algunas recomendaciones que yo en lo personal a mí me ayudó mucho a tener un entendimiento, me ayudó mucho a profundizarlo desde de mi historia de vida y al mismo tiempo compartirlo en los escenarios académicos. Bien. Ahora, ya ahora que conocemos un poco sobre el contexto histórico, que creo que esos 4 puntos para mí eran muy importantes, creo que es importante hablar sobre cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Igual traté de desglosarlos un poquito más, porque si bien hay muchas experiencias que atraviesan a las corporales de la diversidad sexogenérica, ¿no? Una de ellas es el fenómeno de la violencia, que si bien necesitamos muchas clases para poder hablar sobre las complejidades, los componentes y las lógicas de la violencia, aquí lo voy a abordar un poco más sobre cómo ha sido este instrumento para poder tener el orden social del género tradicional, que de algún modo ha sometido todas estas experiencias y ha hecho que sea muy difícil poder compartirse. Y eso convoca a que haya ciertos factores psicosociales también, ¿no?
Para esto, pues igual vamos a hablar un poquito sobre estas dimensiones desde lo estructural, como desde lo simbólico también ha repercutido, porque no nada más es de que hablamos de un empoderamiento, ¿no? Sobre la diversidad, o sea, es decir, el hecho de que cada vez se asumen más cuerpos, que se asumen más organizaciones de la sociedad civil, que se organicen más dependencias y que contemos con mayores referencias para poder dar un acompañamiento, pues no hablamos únicamente de eso, sino hablamos de una vida, ¿no? Y una vida que necesita ser vivible, que necesita tener las condiciones socioculturales que puedan sustentar, que puedan llevar a cabo una vida digna, ¿no? Entonces hablamos desde lo estructural, simbólico y lo institucional, que es lo que va perpetuando de alguna manera el que esto siga siendo desde lo cultural y al mismo tiempo marcando todas estas dificultades, ¿no? Aquí igual voy a hablar un poquito sobre estadísticas, igual de una manera muy somera, porque también tenemos desafíos, muchos desafíos por parte de las estadísticas. Ahorita vamos a hablar por qué, un poquito por qué. Y al último voy a igual a hablar un poquito sobre las necesidades específicas, ¿no? Eso quiere decir que si bien tenemos que, o sea, no podemos partir de que toda la diversidad sexogenérica parten de una experiencia universal, ¿no? Más bien hablamos de experiencias situadas, es decir, que comparten ciertas vivencias y esas vivencias son lo que nos posibilita también a que podamos hablar sobre modelos de intervención, que podamos construirlos y no nada más desde ahí, sino ver qué ha sido eficaz y qué ha servido para el momento de dar estos acompañamientos, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito y rápidamente de las estadísticas. Tenemos un problema con las estadísticas. ¿Qué pasa? No contamos con estadísticas que puedan brindarnos, ¿no? ¿Hacia qué nos referimos con crímenes de odio? Si bien aquí igual creo que me equivoqué, quería explicarles un poquito sobre estos conceptos, igual un poquito, pero bueno, vamos a hablar sobre estas estadísticas. ¿A qué me refiero con crimen de odio? Crimen de odio son todos estos actos que tienen que ver desde el poder generar un daño con una cierta lógica, es decir, que comparten ciertas especificidades, las corporalidades, que tienen que ver con perpetuar el orden, este orden social del género, y qué pasa, pues se recurre a diferentes actos, en la mayoría son violentos, y que pueden terminar catapultándose desde transfeminicidios u homicidios por una cuestión pues de algún modo, ya sea desde, no puede ser discriminación por la que discriminación es lo que va antes quizá, pero es lo que termina catapultándose en estas muertes por esta lógica, ¿no? Entonces, no contamos con una dependencia con un organismo que aún pueda brindarnos, ¿no? Porque si bien anteriormente, o sea, por la parte temporal vemos que México, si bien de manera local, pues igual no cuenta con estos instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio ha hecho de manera muy desagregada, pues, esta compilación de datos, ¿no? Si bien no todavía cuenta con un sustento en el cual nos pueda decir, ¿no? Con exactitud cuáles crímenes se deben realmente a un crimen de odio, pero sabemos que son demasiados. Y si bien México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia y transfobia, tristemente la palabra homofobia tiene una carga muy grande, simbólica. ¿Por qué? Porque con homofobia se refieren a muchas de las experiencias que obviamente pues no tienen una base, ¿no? Que tiene que ver con la transfobia, lesbofobia, bifobia y otras fobias. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de interseccionalidades hablamos de otras lecturas, ¿no? Identitarias que tienen que ver pues desde lo social, ¿no? Y que son identidades obviamente impuestas y que tienen una historia con la cual simbolizamos y le damos una lectura, ¿no? A los cuerpos. Entonces, eh, el observatorio, si gustan, yo les recomiendo que revisen las estadísticas si están muy interesados en saber, porque sí tiene un análisis muy interesante. Ahí mismo anexan que pues, no se cuenta con datos pormenorizados, ¿no? Aquí lo agregué, no se encuentra con información pormenorizada y estadísticas sobre los crímenes de odio hacia la diversidad sexogenérica. Creo que ya se están cosechando. Contamos igual con muchas organizaciones como CONAPRED, que también se dedica a hacer análisis muy exhaustivos. Si gustan revisarlos, te los recomiendo mucho. Y bueno, ahorita también cuando hablamos de factores psicosociales, igual para no agrandar mucho, pues algo que se ha visto es que gran parte de la comunidad LGBT ha atravesado algún trastorno, como depresión, ansiedad o abuso de sustancias, y que también termina muchas veces catapultándose desde la parte de suicidio. Y hablamos de juventudes.
juventudes que de algún modo pues empiezan a atravesar, ¿no? Muchas dificultades, que empiezan a vivir todos estos factores psicosociales que hacen que sea muy difícil poder compartirse, ¿no? Por eso hoy en día se habla de una salida del closet, ¿no? Y que quizás es una apuesta política muy fuerte y que también sería bueno en algún momento, pues, desde el lado, quien está desde el lado de la escucha, pues pueda analizar el contexto de cada quien. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de salir del closet, sino se trata de ver, pues, cuáles son las condiciones de la persona, ¿no? Algo que sucede mucho en la clínica es que de pronto llegan muchas personas queriendo transicionar, pero ¿qué pasa? No cuentan con redes de apoyo, no cuentan con familiares que puedan estar ahí. Entonces, si de pronto empiezan una transición desde la parte corporal, ¿qué tanto puede correr en riesgo sus vidas? ¿Por qué? Porque no tienen ese apoyo. Y como les comentaba, hay una materialidad que necesita sustentarse, que tiene que ver de la economía, desde un trabajo digno, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido mucho en las recomendaciones, ¿no? Desde el ámbito médico, porque tenemos que hablar de salud integral. No podemos hablar únicamente de salud mental, no podemos hablar únicamente de salud física, cuando antes podemos decir que son interdependientes, se necesitan de todo eso para poder vivir una vida, ¿no? Vivible, digna, como les comentaba. Entonces, pues sí, hay muchos factores psicosociales que atraviesan a gran parte de la comunidad, ¿no? LGBT. Entonces hay que tener en cuenta que pues son personas que vienen, de algún modo se vienen, ¿no? Cargando heridas, heridas históricas, coloniales, y que hoy en día pues es necesario poder profundizar y poder dar un acompañamiento en el cual se necesita profundizar muy bien en cada caso, ¿vale? Y otra de las estadísticas que marcan ahí es que el 45% de la población, al menos en esas análisis, es que las mujeres trans son quienes más crímenes de odio han presentado. Y tiene que ver mucho con estas interseccionalidades de las que hablamos, ¿no? Gran parte, por ejemplo, de mujeres trabajadoras sexuales son las que se han llevado estas violencias, ¿no? Estos crímenes que tienen que ver con el transfeminicidio. Si bien fue hasta el 2016, y eso ha sido una lucha que se construyó hasta este año, que es la primera tipificación de un crimen de odio como transfeminicidio, por el agravio que hay y con la lógica que se marca, pero estamos hablando de que, o sea, desde el 2016, por una lucha que hubo de algún modo colectiva, fue que se consolidó esta tipificación. Y podemos decir que estos no están registrados como tal, o están registrados como homofobia, o incluso tristemente están desagregados y están marcados, ¿no? Como un homicidio. Entonces, aún tenemos información muy escasa y ese es un grave problema. ¿Qué digo? Afortunadamente hay muchos organismos y dependencias que están tratando de contrarrestar esto y ya contamos con más información, pero esto es solamente una aproximación de las dificultades con las que nos encontramos. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre todo esto que implica una violencia estructural, ¿no? Que igual esto abarca toda una clase, podemos entender que la violencia igual siempre no es un término monolítico, hablamos, o sea, las mismas ciencias siempre han estado en debate, ¿no? Para poder dilucidar cuáles han sido los alcances de la violencia. Por hablar de estructural, bueno, hablamos de que es algo que no, o sea, que tiene una historia, como tiene una lógica y que es importante entenderla para poder participar de una u otra manera, ya sea desde poder combatirla, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discriminación? Bueno, discriminación tiene que ver con cualquier trato diferenciado. Sé que la discriminación tiene este concepto en el que nos dice que está de algún modo como una obliteración, como un obstáculo en el tema de derechos humanos. Y obviamente en el campo jurídico es una tipificación importante para poder armar instrumentos y modelos de intervención, ¿no? Que de algún modo ameritan casos. Pero discriminación hablamos de cualquier trato diferenciado que tenemos, ¿no? Y eso implica que por el simple hecho ya sea por su orientación, identidad, por su raza, que igual es un término muy complejo, porque no hablamos únicamente de una raza sustentada, sino que tiene que ver con una construcción cultural que se le da a los cuerpos racializados y negros, ¿no? Y eso también pues nos lleva muchas veces a replicar ciertas diferencias que hacen que, aunque a lo mejor no repercuta directamente en el campo de derechos humanos, hacen, por ejemplo, que no regresen a recibir una atención, ¿no? Por ejemplo, hablando de todo esto que tiene que ver con la violencia institucional, que la agregué ahí abajo,
¿no? ¿A qué nos referimos con violencia institucional? Pues tiene que ver con igual con un grado, un acto en el cual pues se está transgrediendo, ¿no? Algún servicio, algo, por el simple hecho, ya sea por no saber sobre, en este caso, las condiciones, por no tener contexto, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado y que sucede, pues si de por sí hablamos de que la violencia institucional pues afecta a todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tanto con el tema de la discriminación y violencia institucional tiene mucho que ver el tema de identidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la diferenciación hacia lo humano. Cuando nos podemos hacer este ejercicio, cuando pensamos desde lo humano, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a que de pronto asociamos a esto y pues ¿qué es lo que pensamos únicamente? En un cuerpo blanco, de un hombre educado, con ciertas características, y eso de algún modo afecta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a perder la diversidad, justamente, ¿no? Entonces, discriminación es un acto en el que se recurre para hacer una separación de algún modo. ¿Okay? ¿Qué sucede también? Pues nos encontramos a una opresión. Y bueno, opresión hablamos, a mí me gusta mucho mencionarlo desde la propuesta de Marx, que igual tiene un análisis interesante, pero bueno, podemos hablar sobre cualquier expropiación de un cuerpo a beneficio de un sistema, ¿no? Y eso habla de una dominación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la opresión? Pues podemos ver que la heterosexualidad también forma parte de ese sistema asimétrico. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos la heterosexualidad con la homosexualidad, pues podemos ver que hay privilegios, ¿no? Porque no hay un cuestionamiento sobre muchas cosas y hacen que sea más difícil recurrir pues a cualquier situación, al campo laboral, por ejemplo, al sistema de salud, que puedan tener un servicio sin necesidad de pasar por una discriminación. La opresión la podemos pensar como un vaso con agua que de pronto se empieza a oprimir, 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 ¿qué hace? Pues explota. Lo mismo sucede con los cuerpos. El mismo sistema hace que un cuerpo se angustie tanto que pueda, pues, de algún modo, desbordarse, ¿no? Violencia simbólica, bueno, ¿qué pasa también? Que mucho de esa violencia simbólica atraviesa los cuerpos. ¿Por qué? Porque eso hace, por ejemplo, que parte de la diversidad sexogenérica también les sea difícil identificar las violencias. ¿Por qué? Porque crecen con ellas. De pronto, pues sí, o sea, yo soy una mujer trans, para llegar ahí me costó mucho trabajo, pero de pronto, ¿qué pasa? Que yo internalicé también mucho esas ideas de las mujeres trans, por ejemplo, y me daba terror reconocerlo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que esa violencia simbólica es lo que de algún modo asumía que yo creyera muchas cosas, muchos estigmas. Cuando hablo de estigmas me refiero a estas ideas sociales que hacen que desde algún prejuicio, de algún desconocimiento se genere algún, pues sí, alguna desinformación, pero que va circulando y que va haciendo también que de algún modo pues sea más difícil, ¿no? Poder identificar muchas cosas, ¿no? Entonces la violencia simbólica tiene que ver desde la participación de la persona, ¿no? Que es violentada también, y casi siempre sin que se dé cuenta, porque la hizo parte, ¿no? Y bueno, cuando hablo de crimen de odio, hablo de todo esto que les comentaba. No sé cómo va de tiempo, pero bueno, igual para no profundizar, más o menos hablamos de eso. Pero bueno, los crímenes de odio también tienen una lógica distinta porque podemos hablar que pues, puede ser homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, que si bien tiene, podemos decir que parte de un régimen cis heteronormativo, pero tiene lógicas distintas porque se atraviesan muchas interseccionalidades precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también muchas veces? Cuando escuchamos, por ejemplo, que hay un crimen de odio, genera un pánico y un terror social. Y eso es lo que hace también que de pronto muchas personas les cueste trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que alarma, esto que asusta por el simple hecho de asumirse homosexual, lesbiana, bisexual, una persona transexual, pues de pronto hace, ¿no? Que sea mucho más difícil poder compartirse desde ahí. O sea, este crimen de odio tiene una respuesta social muy importante y tristemente, pues sigue de algún modo encarnándose en los cuerpos. Y bueno, también vemos que hablamos de un rechazo y una complicidad. Este rechazo podemos ver que viene desde la familia, que es el primer campo, ¿no? Donde empezamos a simbolizar muchas cosas, ¿no? Y esta complicidad sistemática me refiero, pues, que de pronto está este rechazo y todo este escarnio público hacia las corporalidades de una manera increíblemente sistemática, porque lo vemos en las escuelas, lo vemos en los trabajos, lo vemos en los hospitales, lo vemos en todos lados. Que hoy en día se está hablando mucho de todo esto y qué bueno, cada vez va a haber más información. Estamos ante un cambio estructural muy grande y también con la otra parte que esto genera resistencia y cuando hay resistencia pues obviamente hay mayor violencia. Entonces, esto es nada más para que nos demos una idea de pues qué es lo que llega también a los consultorios, ¿no? Personas que vienen de algún modo bajo su contexto, pues lastimadas. Entonces tenemos que tener toda una mirada que nos permita escuchar sin poder sesgar, ¿no? Y bueno,
Creo que es importante también. Aquí yo lo veo ya desde un modo de intervención, ¿no? ¿A qué nos referimos con los conceptos clave? Es importante que, aunque yo les diga, estas palabras únicamente sirven para que podamos entender. Y creo que es importante que podamos partir de toda esta propuesta, ¿no? Que si bien ha sido desde la parte médica y de la parte social. Los conceptos clave que yo anexo aquí, pues son todas estas propuestas que igual pues forman parte, ¿no? De un espectro del género, ¿no? Que nos atraviesa y que nos hace parte de la cultura, ¿no? Que si bien, no sé si para alguien haya duda, pero todos somos animales. Todas las personas somos animales. ¿Qué nos diferencia el lenguaje? Y el lenguaje está atravesado de algún modo por toda esta cuestión de género. Y este género, pues lo incorporamos en nuestras vidas, ¿no? Si bien creo que es importante que lo entendamos. Si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder entender la complejidad, ¿no? Y es importante que cada quien también haga este ejercicio de hacerse preguntas, porque pues son preguntas que también casi nadie se ha hecho. Cuando yo doy acompañamientos familiares, pues es lo primero que me doy cuenta, y es lo que las familias me dicen. Es que es una información que no sabemos. Digo, pues sí, creo que a mí, mi generación fue intermedia, porque pues aún así a mí no me tocó esta información que hoy en día circula más, o que esperemos que pueda expandirse, que pueda bifurcarse de tal manera que pueda haber este mayor alcance. Pero bueno, es importante que lo entendamos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos, entonces, de estos conceptos? Bueno, es importante partir de esta categoría género. Esta categoría, como les digo, siempre ha sido problemática, ¿no? Es una propuesta social, feminista, eh, si bien forma parte igual de la segunda ola, lo podemos asociar mucho con la parte de Simone de Beauvoir, cuando hace este análisis fenomenológico muy interesante sobre la situación de las mujeres con el segundo sexo, con su frase conspicua, ¿eh? No se nace mujer, se llega a serlo, y de ahí, bueno, se devino toda una serie de lecturas, también con feministas como Kate Miller, y otras, que tristemente algunas la han apropiado de tal manera de creer que es una categoría, única, ¿no? Y que incluso se ha instrumentalizado contra las personas trans, ¿no? Entonces hay que ser también muy críticas al respecto, en ese sentido. Y también podemos ver la otra parte médica, en la cual pues una propuesta, ahora sí que interpuesta por Robert, ahí se me fue su nombre, Robert Stoller y se me fue cuál es su nombre. Bueno, fue Robert Stoller quien agrega el concepto de identidad de género, igual ahorita lo vamos a ver. Robert Stoller y ay, se me fue su nombre, pero igual ahorita me aparece, pero igual todo apareció con estos estudios de casos que también fueron muy controversiales, pero igual fue una categoría propuesta desde la rama médica. Entonces, no únicamente viene de los feminismos, viene desde un uso médico en el cual, pues desde como les comentaba, los cuerpos intersex, pues se propone, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con roles de género? Los roles de género tienen que ver con toda esa construcción, ¿no? Que es interpuesta a través de los cuerpos, ¿no? Género igual es como el término que parece una muletilla de la construcción cultural de la diferencia sexual, pues los roles de género tienen que ver con esto que se asume desde una perspectiva binaria. ¿Por qué? Porque el binarismo forma parte del pensamiento, ¿no? Venimos traemos una herencia muy fuerte del occidental, que tiene que ver con toda esta metafísica aristotélica, que nos han dicho que únicamente, pues básicamente existen dos formas de ver un fenómeno, ¿no? Que es bueno o es malo. Igual pasa con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que buscan ser instrumentalizados, jerarquizados. Bueno, pues los roles de género vienen con una carga histórica muy grande. ¿Por qué? Porque únicamente nos han dicho que existen dos formas de transitar por un cuerpo, si es hombre o si es mujer, dependiendo del sexo anatómico, ¿no? Aquí ya me voy a ir rolando a estos conceptos. Cuando me refiero a sexo anatómico, sexo asignado, algunas personas lo asumen sexo biológico, que es lo que vemos aquí, que es lo único que en lo que el médico determina cuál es el género de la persona. O sea, podemos decir que el género es algo impuesto, porque nunca se pregunta, ¿no? Entonces, con el sexo nos referimos a toda esta variabilidad biológica, porque nadie se contempla, que es el único referente que hay, pues los órganos sexuales externos, ¿no? Cuando hablamos de los órganos sexuales internos, pues tampoco nadie hace un estudio. Cuando hablamos de cromosomas, nadie se hace un estudio. Cuando hablamos de hormonas, nadie se hace un estudio. Gónadas, nadie se hace un estudio. Entonces, pues es difícil determinar si realmente, o sea, cuál es el sexo de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Las personas intersex cuando llegaban al mundo, pues era un alarme. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha dejado llevar con esta idea de que solamente existe un cuerpo, ¿no? Un sexo verdadero, se dice, ¿no? ¿Y qué pasaba? Hacían mutilaciones, hacían una serie de violencias y
atrocidades que las mismas corporales intersex han dicho, déjenos decidir. ¿Por qué? Porque el médico decidía con base a los órganos sexuales pélvicos externos. Es lo único que consideran. Nadie se ha hecho un estudio hormonal. Bueno, al menos yo no me lo he hecho. No sé si puedo hacer una persona intersex. Ojalá tengamos también este hábito de hacer esos estudios, porque de pronto hablar de sexo es bien complicado. Hay variabilidades, entonces no podemos determinar nada más por los órganos sexuales pélvicos externos. Hay toda una variabilidad, ¿no? Pero bueno, a eso nos referimos con el sexo anatómico. Ahora, identidad de género. Identidad de género, pues tiene que ver, pues, cómo el cerebro interpreta quién soy. Todos pasamos por un filtro de identificación, ¿no? La literatura y los estudios científicos nos dicen que es a partir de los 2 años en adelante, ¿no? Yo digo que igual hay personas que pues pueden ser mucho más adelante, porque es algo que pues puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque hay mayor referencia allá afuera, hay mayor representación y que eso hace que una persona pues pueda de pronto hacerse preguntas, ¿no? Por lo mismo de que el género y los roles de género son algo impuesto desde que somos pequeños, pues de pronto hace bien complicado el que pues una persona pueda de pronto hacerse estas preguntas, ¿no? Únicamente interiorizamos y hay todo este fenómeno de la culpa, de la cual Freud también hace un análisis muy interesante en el malestar de la cultura. Yo se lo recomiendo muchísimo porque de verdad se hace todo un escrutinio y también eso posibilita que nos podamos de verdad cuestionar muchas cosas. Y bueno, identidad de género pues tiene que ver o sea, así que la persona cómo se asume, cómo se interpreta, cómo, o sea, desde estos simbólicos, es decir, porque el género tiene una cuestión cognitiva, psíquica, no es nada más el roles de género, o esta división sexual de trabajo de donde muchos análisis nos han dicho. Hablamos de todo un ejercicio intrapsíquico, y que eso se tiene que ver desde el sentir. Nadie puede definir quién es la identidad de la persona. ¿Qué es lo que pasaba? Y es una crítica que también sucedía. Anteriormente, cuando llegaban personas trans, pasaban por todo un escrutinio bien doloroso, ¿no? Era toda una hipervigilancia de pronto de decir si es una persona trans o no, y quién lo determinaba, el especialista. Se tenía que pasar por todo una evaluación psiquiátrica o psicológica, y lo que se le solicitaba a la persona era que se hiciera o sea, un cambio en el cuerpo, que hubiera una materialidad tangible, observable, y de ahí podían determinar qué tanto se puede hacer trans o no. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, el tiempo nos va a comer un poquito, pero estoy volando. Entonces, para poder hablar de eso, pues también es algo sumamente complicado y eso es algo que la persona dice. Nadie puede ser especialista en la vida de nadie y eso es importante que lo tengamos claro. Nadie. Porque de pronto sí sucede que hay una angustia muy grande y de pronto buscan al especialista para decir, dime cuál es mi identidad. Y no, eso es algo que la persona trabaja. Es todo un ejercicio de escucha, un ejercicio en el cual la persona, pues sí, se confronta en el momento en el que expone su experiencia y quizá ver desde ahí cuál se acerca más al espectro del género de las identidades, diría yo. ¿Vale? Entonces, identidad de género, pues sí, hablamos de muchas identidades, ahí sí nos toca informarnos, nos toca leer, tenemos ahí, ahora sí que conocimiento que adquirir, porque ya hay muchas identidades. Anteriormente hablábamos de la categoría hombre-mujer, bueno, pues por ejemplo, hoy vemos personas no binarias, renuncian políticamente a lo que implica ser hombre-mujer. Hay un desafío, sí, porque no hay representación para las personas no binarias. Y eso de pronto nos interpela porque pues, la forma en la que nos enseñaron a pensar los cuerpos con base en la materialidad del cuerpo, pues ya vemos que no nos va a funcionar. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las recomendaciones de poder partir, ¿no? Y poder de algún modo acompañar sin necesidad de asumir algo, porque eso es violento y es doloroso. Entonces, tengamos mucho cuidado de esa parte, ¿vale? Entonces, identidad de género, pues, cómo la persona se interpreta, se asume, que puede ser desde una persona, hombre, mujer, que puede ser hombre trans, mujer trans, una persona no binaria, una persona de género fluido, una persona, igual más, una persona queer, una persona bigénero, trigénero, y ya hay más. O sea, ahí sí toca leer, y de verdad que las personas también ya llegan. A veces llegan con ciertos recorridos donde empiezan a hacerse quizá mi experiencia acerca más, pero no siempre sucede, ¿vale? Y bueno, la orientación sexual tiene que ver que independientemente de mi identidad, es quién me gusta, ¿no? Es decir, mi orientación sexoafectiva. Quién me gusta intelectualmente, románticamente, moralmente, yo sé que hay muchas, ¿no? Y ahora sí que eso es independientemente de mi identidad, es decir, quién me gusta, ¿no? Puede ser una persona de mi mismo sexo, puede ser una persona que no sea de mi mismo sexo, o sea, una persona heterosexual, puede que no me importe el género de la persona y de pronto, pues, por ejemplo, este término de pansexual, ¿no? Personas pansexuales que no les importa el término y ellos pueden sentir una atracción de cualquier tipo,
¿no? Pueden ser una atracción romántica, una atracción, puede ser una persona que no se atraiga sexualmente, pero sí románticamente, o sea, hay toda una variabilidad también y pues todas son varias. Aquí nuestra tarea no es asignar ni ser juez, ni dar una determinación, ¿no? La sociedad ya se encarga de eso, la biopolítica, ¿no? De los cuerpos ya se ha encargado de eso y no ha funcionado. Entonces, sí hay un desafío, sí, no sabemos para dónde vamos con el binarismo también, pero creo que volver a estas mutilaciones, a estas carnicerías del cuerpo generalizado y sexualizado no es la solución. Y bueno, podemos ver por último la expresión de género, que eso es lo que la persona elige, ¿no? Es decir, la forma en la que se presenta, los manierismos, la forma en la que habla, y eso es independientemente de mi identidad también. De pronto asumimos que la feminidad es de las mujeres o mujeres trans. No. Hay personas, por ejemplo, no binarias que también transicionan, ¿no? Y el hecho de que transicionen y renuncien políticamente a una categoría hombre-mujer no significa que no puedan asumir su cuerpo con un esquema, con una morfología con la cual se sientan a gusto, ¿no? Pueden transicionar de una manera transfemenina, transmasculina, y es válida también, sin necesidad de identificarse como hombre o mujer. Entonces, sé que es complicado por cómo nos han enseñado a pensar el cuerpo, pero sí tenemos que hacernos preguntas. Y si algo nos está costando trabajo, nos genera ruido, vayamos a analizar eso, porque la clínica es un lugar de escucha, donde ha habido mucho dolor. Y creo que si no está ese entendimiento, pues difícilmente vamos a poder acompañar y muchos de nuestros prejuicios pueden estar ahí. Entonces, tengamos cuidado, ¿vale? Ahora, aquí pues ya entrando un poquito como la manera de intervención, pues es importante partir de necesidades específicas, es decir, personas de la diversidad llegan con un motivo de consulta diverso también. Pueden llegar por algo y de pronto de ahí se traspasa a otro, se extrapola a otra necesidad. Entonces, pues hay que entender que, pues, como cualquier persona, igual viene con toda una herida, ¿no? Freud hablaba de una huella objeto hostil, una huella objeto de satisfacción. O sea, venimos de simbolizar en nuestro aparato psíquico muchas cosas, entonces venimos vamos a escuchar, vamos a ver desde dónde parte el motivo sin asumir cosas, pudiendo entender, ¿no? Cuáles son esas necesidades, porque pues pueden venir por algún momento por algún tema de acompañamiento en su transición, pero igual puede que después se desate alguna otra coyuntura importante. Entonces, aquí siempre va a haber una necesidad y el contexto de la persona, siempre. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Sí, se viene infancias y adolescencias trans, ¿no? Que ahorita es un tema político bien aparatoso, pero es importante ver que ya están llegando a los consultorios. Infancias trans, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones médicas es que pues hay muchos lados desde donde se puede transicionar. Luego creemos que cuando una persona transiciona es desde la parte corporal, ¿no? De querer cambiar esa representación. Y no, aquí en la parte de las necesidades igual específicas, como hay personas que transicionan desde lo social nada más, desde lo psicológico, ¿no? Aquí le llamamos muchas transiciones porque no se transiciona desde un solo lado, se transiciona desde muchas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en las infancias hay que escucharlas, ¿no? Quizá empezar en una transición social es lo recomendable, obviamente. Ya cuando empieza la pubertad, cuando ya se hizo este acompañamiento, cuando ya se establece esta toma de decisiones, este pensamiento quizá que empieza a establecerse más abstracto, que empieza ya a ser consciente pues de los cambios que llegan a ver, ahora sí que todas estas cuestiones irreversibles de tratamiento hormonal, porque claro que un tratamiento hormonal trae cuestiones irreversibles, que hay que informarse. Aquí no nos va a dar tiempo, me hubiera encantado, ¿no? Pero la idea quizás que en algún momento ustedes lo desean, podemos hablar sobre todos estos cambios que implica un tratamiento. Anteriormente se llamaba de reemplazo hormonal, hoy en día se llama de reafirmación de género. Son estos términos médicos igual que han evolucionado con base a las necesidades y es importante pues partir de que las infancias existen. Las infancias trans existen. Y eso sucede, pues bueno, anteriormente, pues muchas personas trans adultas, pues era difícil compartirse con todas estas dificultades sociales que había, ¿no? Toda esta discriminación, esta violencia que evidentemente hace que sea más difícil reconocerse y poder compartirse. Entonces, las infancias cada vez son más posibles porque ya hay mayor información al respecto, ¿no? Ya hay mayor referencias de personas trans. Entonces, las personas trans, infancias trans, perdón, es muy probable que lleguen a los consultorios, ¿no? Y aquí es acompañar, ¿no? Y saber cuáles son las necesidades, desde qué lugar se quiere transicionar. Porque de pronto sucede mucho que, pues sí, vienen con muchas connotaciones corporales, pues que de pronto sí genera mucho malestar. Esto que se conocía como disforia de género, que es un término médico, que ha sido un término polémico, pero que también ha sido un término
que bajo esas especificidades, pues ha permitido que haya modos de intervención y que también los médicos, la medicina se pregunte, ¿no? La medicina se ha tenido que hacer preguntas, quiera o no. Entonces, aquí es importante entender que pues hay necesidades que cada quien transiciona a su ritmo, a su espacio, y hay cosas que sí se quieren y hay cosas que no. Aquí es escuchar, mucha escucha. ¿Vale? Y las adolescencias trans, pues algo similar, ¿no? Hay adolescencias que de pronto, pues ya al empezar con la pubertad, empiezan con los cambios físicos. Hay personas que pues vienen, o sea, no todas las personas trans presentan disforia, ¿no? Que igual se puede conocer como disforia social, corporal, psicológica, ¿no? Disforia tiene que ver con este malestar muy intenso, ¿no? En los términos médicos, cuando hablamos de clínicamente significativo, pues podemos decir que, pero mi palabra, que es muy chingativa. ¿Por qué? Porque está afectando en todas las esferas. Entonces, pues sí, tenemos que partir de que pues las personas vienen con, ahora sí que todo un deseo y todo un derecho. ¿Por qué? Porque también es un derecho, ¿no? La identidad de género forma parte, ¿no?, de la Constitución y está en el primer artículo. Tristemente, a pesar de que siga habiendo discriminación y violencia, pues no ha sido muy considerado, pero sí está tipificado también como delitos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la identidad es un derecho y la identidad es personal. ¿Vale? Entonces las infancias y adolescencias trans pues vienen con necesidades específicas, hay que escuchar y también saber orientar, ¿no? Al respecto, cuando nos la merite. Y bueno, cuando hablamos igual de personas trans binarias y no binarias, como si bien les dije, hay todo un paraguas trans, ¿no? Hay personas que cuando vienen a transicionar, pues de plano puede que no se identifiquen como mujer ni hombre trans, pueden identificarse únicamente como una persona no binaria, ¿no? Pero aún así tienen el deseo de poder tener ciertas modificaciones corporales. Ahora, ¿qué pasa? Desde el 2016 cambió esto. Desde el 2016 ya una persona no tiene que pasar específicamente por eso que se consideraba experiencia de vida real. Años de vida real, creo. Que por lo menos te pedía 6 meses para que tú vivieras con el género con el cual tú te identificabas, ¿no? Ya no pide eso. Las recomendaciones igual tampoco piden ya el que haya un cambio corporal, o sea, que ya haya intervenciones quirúrgicas, que ya haya intervenciones hormonales. Hay personas trans que no quieren transicionar corporalmente por medio de hormonas y también está bien, son personas trans. No hay una sola forma de ser persona trans, ¿vale? Hay muchas. Ahora, ¿qué es lo que nos ha ayudado mucho dentro del consultorio? Bueno, para empezar, pues hablarle con los pronombres a las personas. Hay personas que se identifican como mujer, como hombre o como persona igual, o prefieren con el género neutro, ¿no? Ella. Entonces, lo importante es no asumir, aunque si tú estás viendo una corporalidad masculina, femenina, o con este esquema tradicional, no asumarlos aún así. Porque igual, pues hay muchas personas que les ha costado de pronto el que haya un reconocimiento social sobre su identidad de género y pues de pronto en un consultorio, pues luego lo primero que sucede es esta lectura, ¿no? Esta lectura que está sancionando desde el momento por lo que ve, pues desde ahí ya está empezando mal y quizá no haya una alianza terapéutica o la transferencia igual puede verse pues, ahí sesgada, ¿no? Así que desde la perspectiva que cada quien la quiera manejar está bien. Entonces, quizás lo más importante es preguntar cómo se identifica desde un principio, cómo quiere que se le llame, ¿no? Y bueno, si en algún momento cuesta mucho trabajo, vayan a trabajarlo, porque es un tema evidentemente de ustedes, no es un tema del paciente. O igual puede que sea un tema del paciente, pero va a trabajarlo, y no va a que le refuercen lo que allá afuera le refuerzan. Entonces, cuidar mucho esa parte, ¿no? Y bueno, también ver desde, pues, ¿a qué se refiere la persona cuando quiere transicionar? Muchas veces traen mucho este concepto que de pronto suena muy ruidoso, pero hay que tratar también de profundizar, ¿no? Desde dónde quiere transicionar, porque en sí, pues todo el mundo transiciona. Los cuerpos van cambiando, ¿no? Aquí la cuestión está poder identificar qué es lo que sucede, cuál es la relación con el cuerpo, qué está significado, de pronto, pues a qué le lleva. Y aquí no se trata de convencer a nadie, ¿no? Cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien ahora sí que lo vive y lo comparte a su manera. Entonces, aquí igual, es acompañar, ¿vale? Y bueno, para esto igual diciendo que es una forma correcta de transicionar. Ay, perdón. Igual, este transómetro lo hice con la ayuda de mis compañeros de salud mental, porque igual, pues de pronto es esto, ¿no? Que cae sobre las personas trans, ¿no? ¿Se puede ser más trans? La respuesta es no. Hay personas que cuestionan su identidad, hay personas que no. Y bueno, habría que ver desde cómo se viven desde ahí, ¿no? Hay personas que prefieren no vivir sin pronombres. ¿Por qué? Porque pues el género está en todos lados. Lo ideal sería que empezáramos a nombrarnos sin género, o sea, porque las cosas están generizadas también. Y eso también está ahora sí que la forma en la que pensamos. Entonces, pues igual es importante, ¿no?
Hay personas que se cuestionan la identidad, hay otras quizá que empiezan a obtener sus pronombres de género elegidos, hay una expresión de género, ahí puede ser femenina, andrógina, por ejemplo, una persona que se pueda asumir, o que le gusta, ¿no? Vivir una dualidad corporal, ¿no? Verse quizás masculina, femenina, ver quizás que está llevando una transición social, a lo mejor sin necesidad de cambiar a alguna parte corporal, ya lleva una transición social y desde ahí está bien, se siente a gusto, bueno, también desde ahí, ¿no? Hay personas que actualizan sus documentos oficiales, ¿no? Que igual ya forma parte de un derecho el cambiar, ¿no? Si hay personas que lo quieren hacer, hay personas que no, también está bien. Como les comentaba, el tratamiento, hay personas que tienen cispassing, por ejemplo, ¿no? Esta parte de personas que, pues a lo mejor por su expresión de género, por sus rasgos corporales, quizá comparten un estereotipo, ¿no? Que los estereotipos que son estas imágenes de los cuerpos que nos invaden, ¿no? Que están todo el tiempo y pues hay personas trans que los tienen y hay personas trans que no. ¿No? Y bueno, aquí hablamos de intervenciones y tratamientos estéticos, hay personas que lo quieren llevar, también hay personas no, y nada de eso hace más trans una persona, nada, nada de esto que les comento aquí hace más trans a alguien, ¿vale? Y bueno, aquí les quise agregar algunas recomendaciones bibliográficas, pues rápido, me hubiera encantado agregarles más, miren, aquí está el espacio de que estaba haciéndolo, pero bueno, creo que también es una muy buena forma de poder partir. Este texto de Michel Foucault me encanta, yo se lo recomiendo porque creo que es un libro pionero y es sumamente revolucionario porque nos habla justo de la discursividad, ¿no? Lo complejo que ha sido poder ver, o sea, cómo la sexualidad se ha visto supeditada a muchos tratos sociales, muchos discursos que hacen posible nombrarla, ahora sí que estereotiparla, sexuarla, muchas cosas. Entonces, es un texto, historia de la sexualidad es de cajón. Yo digo, tienen que tenerlo sí o sí. Y bueno, aquí están todos estos libros, ya hay que me está regañando, para que le recabe. Hay que me está regañando de que ya me detenga, pero bueno, ya. Sé que fue algo muy rápido. Espero que les haya servido. Igual si en algún momento quieren que profundicemos sobre los tratamientos de reafirmación de género, lo podemos hacer. Ya ustedes me irán comentando si quieren profundizar algún tema. Fue de manera superficial y rápida. Espero que les sea muy útil. Si quieren comentar algo, siéntense en su derecho. Te dejo el micrófono. Gracias, Dani. Quiero invitar a quienes estén por ahí. Ay, creo que tengo fallas con mi internet. No sé si es mi internet o a qué se fue. Ah, ya estaba bien espantada. Gracias, No, es tu internet, aquí sigo. Dios, ¿qué está pasando? Ya estaba muy molesta. Listo, pues pueden abrir sus micrófonos y si alguien ¿Alguna, más lo considera. alguna pregunta? Algo, veo caritas. Javi, ahora sí que si gustan aprobar. Igual si quiere escribirme. Javi, qué gusto verte. Tengo más de un año que no te veo. A mí me encantó, realmente me ayudaste mucho con tu presentación. Te agradezco, siempre he aprendido bastante de ti todo este tema y lo sigo haciendo, ¿no? Gracias. Te agradezco. Pues es mutuo, Javi, es mutuo. Y si tienes libros en PDF de esos, bájalos, ¿no? La Escríbeme. invención de los sexos, lo que sea. Gracias. Ese es el libro o sea, el año pasado fue un boom. O sea, me lo eché en un día y de verdad les va a dar mucha claridad, ¿no? De pronto como la ciencia no ha tenido mucho esta necesidad de seguir perpetuando desde este dimorfismo sexual, ¿no? Entonces, yo se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Es un libro que sí o sí lo deben de leer. Bueno, también Tirani nos da oportunidad de compartir la última imagen que tiene con la bibliografía. Estaría padrísimo para poder compartirla con los demás y que puedan tenerla presente para futuras revisiones. Sí. Ahora sí que espero que igual, o sea, cualquier duda que tengan, sin confianza, manden el mejor correo porque WhatsApp me tarda mucho en contestar. Pido una disculpa, pero sí trato igual de estar al pendiente, cualquier cosa, pues aquí estamos.
¿no? Aquí estamos. También quería agregar las instituciones de apoyo, ¿no? Hay muchas asociaciones que se encargan de dar acompañamiento. La unidad de salud integral está justo, ¿no? Para poder dar este acompañamiento, para poder dar un servicio, ¿no? Para poder ser esta referencia al momento de poder canalizar, ¿no? Es una clínica de tercer nivel, pero aún así se cuentan con servicios que igual pues son específicamente para personas trans y no binarias, pero igual es un espacio donde pueden referir también. Perfecto. Pues Dani, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu explicación. Compartiremos también los libros que nos hiciste favor de compartirnos en nuestras redes sociales y pues agradecerles a todos su atención, su tiempo y el que se hayan conectado con nosotros el día de hoy. Dani, muchas gracias. Bye, que estén muy bien. Cuídate mucho.